Lo que sucedió ayer es una de las muchas historias más que vienen sucediendo con el Cabañal. En ese momento estábamos ahí, bueno, haciendo una resistencia pasiva. Yo vi la posibilidad de que, bueno, que había que subirse a la máquina, que es lo que sucede, lo que hay que hacer en estos casos, y ahí subimos. Fuimos detenidos. Hemos pasado pues eso, todo el día en los calabozos, fuimos liberados a las 12 de la noche aproximadamente y aquí estamos de nuevo a seguir resistiendo, a seguir manteniendo el espíritu que a lo largo de 12 años, un espíritu, vuelvo a decir, sin violencia, un estilo combativo y dinámico, bueno, pues del tipo Greenpeace, esas cosas y tal, nos ha llevado pues a donde estamos, al Tribunal Constitucional y a ganar la causa del Cabañal, porque seguimos plenamente convencidos de que el Cabañal es un barrio histórico que debe conservarse. El Cabañal es un barrio con un espíritu combativo que debe conservarse y no solamente quieren matar lo físico, quieren matar la historia, quieren matar la historia de un barrio reivindicativo a lo largo de estos más de 300 años. El barrio del Cabañal tiene 300 años de historia, tiene 100 años de ladrillo. Y bueno, ha sido siempre un barrio en el que se ha refugiado la clase obrera, la clase combativa, los obreros portuarios, etcétera, y aquí seguimos. Es decir,